Venimos de congregarnos en su nombre. Creo que nunca, mientras que estemos de este lado de la eternidad, vamos a poder dejar de cantar, ¿no es cierto? Siempre tenemos motivos para pedir perdón a Dios y arrepentirnos, ¿no? Les invito a que busquen a Josué capítulo 4 para seguir el estudio de la palabra de Dios. Jonathan Edwards decía que él tenía que pedir perdón incluso cuando estábamos orando. Dice que pecamos y oramos, cuando oramos pecamos, cuando a veces cantamos a Dios, estamos pecando porque estamos pensando en otra cosa, ¿no es cierto? Tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. A veces nuestro arrepentimiento es tan superficial, ¿no? Por eso esa vida de pedir perdón debe ser continua. Josué capítulo 4 dice la palabra de Dios: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Versículo 8. Y los hijos de Israel hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras del medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declaréis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder cantar, Señor. Gracias por poder alabarte. Y realmente, Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces descuidamos, Señor, nuestra oración, nuestra alabanza. Descuidamos, Señor, nuestra meditación. Descuidamos, Señor, tu palabra. Pasan los momentos, las circunstancias, los días, Señor, y nos olvidamos que tú estás viéndonos, Señor. Te pedimos perdón
Y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre estás dispuesto a perdonarnos por medio de la obra que Cristo hizo a favor nuestro. Oramos por aquellos que están llegando, pedirte que tu gracia, Señor, esté sobrando, y oramos por la obra de tu Espíritu en esta hora. Sabemos que nosotros nos preparamos y leemos y hablamos y estudiamos, pero la obra, Señor, es tuya. Te damos las gracias, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿ha visitado algún monumento recientemente? Tenemos muchos monumentos, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la ciudad, en las plazas. Tenemos el privilegio nosotros de tener en Bursaco el primer monumento a la bandera del país. Fue inaugurado el 25 de julio de 1943. En 2013 fue declarado bien histórico y cultural de la provincia de Buenos Aires y en 2019 fue declarado el Monumento Histórico Nacional. Fue diseñado para rendir homenaje al general Manuel Belgrano y se encuentra en la plaza que lleva su nombre, a escasos metros de la estación de Bursaco. Ese monumento fue construido en una forma, una base rectangular de 5 metros por 8, ¿no? Y tiene un alto con la bandera arriba gigantesca de 25 metros y se encuentran allí 2 cóndores gigantes de bronce que impactan por su tamaño cercano a los 2 metros. Después pueden buscarlo, ¿no es cierto?, en Brown. Ese es el primer monumento a la bandera del país, de todo el país. Después en Rosario hay otro monumento, pero el primero es este. Bursaco tiene historia y también tiene gente linda. Bueno, si miramos el capítulo 4 de Josué, nos vamos a encontrar con el primer monumento histórico de la nación de Israel. Y el motivo de la creación de este monumento fue lo que lleva el título de este sermón, alcanzando a la siguiente generación. Si quisiéramos tomar estos 2 capítulos, capítulo 3, capítulo 4, y agarrar un versículo principal, ¿no?, el más importante de todos, y el que da énfasis a todos los capítulos, es el versículo 24 del capítulo 4. Leanlo conmigo. El objetivo, el propósito, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Es el primer monumento de la nación y fue creado con ese fin. Es cierto que está pensado en los padres, ¿no?, cuando los hijos pregunten, ¿no? Pero ese monumento no era solamente para la siguiente generación, era un monumento que indicaba que la mano de Jehová es poderosa y que todos tienen que temer a Jehová todos los días, ¿no? Ese era el principal objetivo. Si nos ponemos un poco en perspectiva, ¿no?, y tratamos de hacer un resumen y unir lo que pasó en el capítulo 3 con lo que sucede en el capítulo 4, en este capítulo 4 se encuentra, ¿no es cierto?, el milagro del partimiento de las aguas del Jordán. Hemos dicho en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, que los israelitas, Josué les había dicho que ellos debían tomar distancia del pecado, es decir, santificarse, para poder ver maravillas de la mano de Dios, capítulo 3, versículo 5. Debían tomar dirección de la palabra, hacer silencio para escuchar la voz de Jehová, ¿no es cierto? Josué les dice ahí en el capítulo 3, versículo 9, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y finalmente tomar la determinación, ¿no es cierto?, vencer el temor, ¿no? Dios podría haber abierto el río antes, ¿no?, pero Él lo iba a abrir solamente cuando ellos, los sacerdotes, mojaran sus pies. Ellos tenían que ser sólidos, santificarse, hacer silencio para escuchar y ser sólidos en la fe sin titubeos, ¿no?, y meter sus pies en el agua, capítulo 3, versículo 13. Y cuando el arca pasa, se queda en medio hasta que todo el pueblo pasa, ¿no? Y aquí en el capítulo 4, antes de que terminen de pasar los sacerdotes y se cierren las aguas, Dios le había indicado en el capítulo 3 a Josué que eligiera a 12 hombres. Y acá en el capítulo 4 se va a indicar que esos 12 hombres tenían la tarea, ¿no?, uno de cada tribu de Israel, tenían la tarea de tomar piedras que había ahí en el río, ¿no es cierto?, sobre sus hombros. Tenían que ser piedras grandes, ¿no? Y esas piedras iban a colocarse, ¿no es cierto?, donde ellos descansaran. Lo primero que hicieron, y bien entraron, ¿no es cierto?, en la tierra prometida, fue levantar este monumento de 12 piedras. Y Josué después hizo por su cuenta un monumento más en el medio del río, ¿no?, y puso allí en el medio del río otras 12 piedras, ¿no?, que también son conmemorativas. Después las aguas se cerraron, pero ahí en el medio del río, ¿no es cierto?, estaban también
aquellas piedras y el monumento. Ese monumento en el río marcaba el lugar donde estaba el arca, ¿no? Se produjo un milagro maravilloso. Las aguas se abrieron y el pueblo pasó. Dijimos la otra vez que no era un río chiquito, era un río grande. No voy a entrar en los detalles, ¿no es cierto?, de la distancia, de la profundidad y todo eso. Pero era un impedimento para ellos. Era imposible que 2 millones de personas cruzaran por ese lugar, y Dios hizo un milagro maravilloso. Y cuando llegaron a Gilgal, ahí en ese lugar, esa palabra Gilgal significa, habla de cerca, da la idea de rocas que giran, ¿no? Y tiene referencia con el monumento, ¿no? Dice ahí capítulo 4, versículos 6 y 7. Esas piedras iban a ser para que esto, dice Josué, sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de qué cosa? De monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y vuelve a repetir lo mismo al final del capítulo. Dice ahí, versículo 21, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habías pasado. Pasaba a ser la referencia al Mar Rojo, ¿no es cierto? Y el propósito de ese monumento era que todos los pueblos conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este monumento fue levantado pensando en la siguiente generación, ¿sí? Ellos iban a ser reunidos a sus padres, ¿no?, aquella generación. Y este monumento fue pensado en la siguiente generación. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20. Va a decir la palabra de Dios. Moisés le va a decir al pueblo. Versículo 20 dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Esas piedras que se levantaron junto al río eran un elemento de pedagogía. Era una señal didáctica que iba a provocar preguntas, las preguntas de los hijos. Y eran los padres los que tenían que dar esas respuestas. Los padres israelitas no tenían que ir con un levita o con un sacerdote para que les explique, no, estas piedras las puso Josué. No, ellos tenían que decirle, ¿no es cierto? Y enseñarles que fueron esas piedras levantadas, ¿no es cierto? Porque Jehová hizo maravillas entre ellos, ¿no? Y vuelve nuevamente a ponerse en pie el versículo principal, ¿no? Los hijos debían saber que ellos y todos los pueblos, que la mano de Jehová es poderosa, y debían temer a Jehová todos los días. La conmemoración, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, ¿no?, años atrás, mediante la creación de estas piedras, no era algo que solamente Israel hacía. Se ha encontrado estos tipos de monumentos a lo largo de muchas naciones, ¿no? Se mencionan, por ejemplo, los obeliscos egipcios, las piedras en Amat, los dólmenes y otros monumentos megalíticos de los celtas, los lóganos, piedras mecedoras, también conocidas como piedras mecedoras, son algunos ejemplos de ellos. ¿Qué son las piedras de Amat? Bueno, son piedras que contienen escritura del imperio hitita. Los dólmenes son estructuras compuestas generalmente por piedras verticales grandes, y las piedras mecedoras son piedras que están ubicadas, digamos, finamente equilibradas. Y todas esas piedras a lo largo de las naciones, ¿no es cierto?, buscaban marcar o señalar algo. Tenían un significado. Significaban quizás una batalla, una victoria, una guerra, un acontecimiento importante para esa nación. Y si usted lee un poquito la Biblia, se va a dar cuenta de que Dios usó siempre esto. Dios puso un arco iris en la nube, ¿no? Y esa señal era promesa de su fidelidad. El sábado tenía la intención de despertar en los hombres el sentido de sus relaciones divinas y su anhelo por el descanso, ¿no es cierto?, permanente. La Pascua y otras fiestas debían ser para memoriales
Y cuando Jesús dijo a sus discípulos, hacer esto en memoria de mí, tenía el mismo propósito. La señal era un estímulo para la comprensión espiritual, ¿no es cierto? Y una ayuda para la fe. Dios hizo una obra gigantesca y este monumento representa eso. ¿Qué representa este monumento? Que la mano de Jehová es poderosa y Él es digno de temer todos los días. Sí, está pensado en los hijos. Y el mensaje que yo voy a compartir con ustedes es acerca de la siguiente generación. Pero lo principal y lo primordial es que ese monumento marcaba era que Dios era poderoso y que Él es digno de temer. Una vez que se levantó ese monumento, pasaban unos padres con sus hijos y le iban a preguntar, papá, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios hizo una obra maravillosa en medio nuestro. Y entonces le iba a empezar a contar las maravillas de Jehová, sus obras, sus portentos, sus milagros en Egipto, sus milagros en Faraón, al cruzar el Mar Rojo. Las naciones eran testigos de lo que Dios había hecho con este pueblo, ¿no es cierto? Y ese monumento era una ayuda didáctica para sus hijos. Este mensaje se titula Alcanzando a la siguiente generación. Y la pregunta en esta noche es la siguiente: ¿está usted pensando en la siguiente generación? ¿Es usted consciente de lo que su hija va a enfrentar? ¿Podrá su hijo permanecer firme en la fe? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo, ¿no es cierto?, para dar un buen cimiento, ¿no es cierto?, a la siguiente generación. Las estadísticas muestran que nuestros niños pasan 30 horas a la semana en la escuela, donde se les enseñan ideas que son distintas, opuestas a la verdad bíblica, la evolución, la aceptación de la homosexualidad, el éxito, etcétera, etcétera. Luego llegan a casa, ¿no es cierto?, y pasan otras 30 horas frente al televisor, bombardeados por anuncios, comedias, jugando a los videojuegos, conectándose a las redes sociales. Y esto en contraste con los 45 minutos que pasan el domingo, ¿no es cierto? Es terrible pensar que ellos van a alimentarse solamente del domingo nada más. Entonces los padres tienen que trabajar en sus hijos y enseñarles quién es Jehová. Yo he estado buscando material, ¿no es cierto?, y he encontrado algunas anécdotas interesantes. Chuck Swindoll, por ejemplo, citó en uno de sus libros un artículo del diario que habla acerca de la familia, ¿no? Ahí el doctor Albert Siegel decía: cuando se trata de criar niños, cada sociedad está a solo 20 años de una anarquía total. 20 años es todo lo que tenemos para civilizar a los infantes que nacen entre nosotros cada año. Y no se asusten, pero esto es lo que dice el texto en el diario. Dice, hablando de los niños: estos salvajes no saben nada de nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras creencias religiosas, nuestros valores y nuestras relaciones interpersonales. El bárbaro debe ser domesticado para que la civilización sobreviva. Usted capaz que es padre o abuelo, ¿no es cierto?, y le parece que esta palabra salvaje o bárbaro es muy dura. Bueno, hay un artículo que se publicó la Comisión del Crimen de Minnesota. Dice así: todo bebé comienza la vida completamente centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere, cuando quiere. Su biberón, la atención de su madre, el juguete de su amiguito, el reloj de su tío. Si se los niega, se enfurece con una rabia que sería asesina si no fuera tan pequeño e indefenso. Esto significa que todos los niños, no solo algunos niños, todos los niños nacen, y va otra palabra, delincuentes. Tenemos ahí un bebé, qué lindo que es, qué bonito. Ay, esa naricita, mira, tengo tu nariz. Es un salvaje en potencia, es un bárbaro y tiene todo el potencial de ser un completo delincuente. Entonces los padres tenemos solamente 20 años para civilizar, ¿no es cierto?, al salvaje, para domesticar al salvaje, para civilizar al bárbaro, ¿no es cierto?, para evitar que ese niño se transforme o se convierta en un delincuente. Esa es la razón por la que nunca le enseñamos a nuestros hijos a desobedecer. Ellos constantemente le tenemos que enseñar a obedecer. Él va corriendo por ahí: no corras por ahí, no, ahí no te sientes, no vas a meter los dedos en el enchufe, ten cuidado con eso. No vas a tocar la torta esa que mamá preparó para la reunión, porque va a quedar muy mal. Y estamos ahí todo el tiempo diciéndole, repitiéndole una tras otra.
porque ellos saben solamente desobedecer nada más. Y esto es muy triste. Y el mundo está muy interesado en fortalecer esa desobediencia. Su belleza, su música, su sensualidad va detrás de nuestros hijos. El diablo también está muy interesado en nuestros hijos. Él sigue trabajando a través de las redes sociales, la música, los videojuegos, el entretenimiento. Él está trabajando en la mente de nuestros hijos y usa el mismo argumento. El argumento es el mismo que en el huerto del Edén: no moriréis. Ellos no piensan en la muerte. Van a morir. Sí van a morir. Y se van a ir al infierno si no logran salir del engaño. Si no logran ser alcanzados por el Evangelio. Adrian Rogers decía: ¿sabe qué es peor que ir al infierno? Y yo me preguntaba: ¿puede haber algo peor que ir al infierno? ¿Puede existir algo realmente peor que me vaya al infierno? Existe algo mucho peor y más trágico que ir al infierno. Y es que cuando usted llega al infierno, ¿no es cierto?, se encuentra ahí su hijo y le diga: papá, yo seguí tu camino. Yo seguí tu camino, por eso estoy acá. Eso es terrible realmente. Por eso Josué levantó aquellas 12 piedras, ¿no es cierto?, pensando en la siguiente generación. Los padres de este mundo, ¿no?, las personas civilizadas, vamos a decir, van a trabajar, ¿no es cierto?, en los niños, en enseñarles a decir la verdad, tener buenos modales, compartir sus juguetes y hacer los deberes. Pero los padres cristianos, ese no es el propósito principal. Civilizar a su hijo, ¿no es cierto?, que tenga buenas calificaciones, que se pueda graduar, que pueda tener un buen trabajo, un auto, una casa linda, ¿no es cierto?, y un lindo jardín. Ese no es el objetivo. Y es triste pensar que para muchos padres cristianos ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que puedan tener un buen título universitario y un buen trabajo y una buena casa. La prioridad para los padres cristianos, escuchen, esta es la prioridad para los padres cristianos: que ellos puedan conocer a Dios, conocer su palabra. Y se levanta ese monumento, ¿no es cierto?, que puedan conocer que la mano de Jehová es poderosa y que puedan temer a Jehová todos los días. Acompáñenme al Salmo 78. Salmo capítulo 78. Dice la palabra de Dios, y yo voy a agregar algunas preguntitas en el medio. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros ¿quiénes? Padres nos las contaron. No las encubriremos a ¿quiénes? A sus hijos, contando a la generación venidera. ¿Qué cosas? Las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a quienes, nuevamente, nuestros padres, que mandó la notificasen otra vez a sus hijos. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, y los otros, otra vez, ¿no es cierto?, hijos que nacerán, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten otra vez, ¿a quiénes? A sus hijos. El propósito de este salmo, ¿no es cierto?, que escribió Asaf, era que se produjera, ¿no es cierto?, entre una generación y otra, el legado de la fe, que no existiera una brecha generacional, ¿no?, lo que un predicador conocido llamó una cadena ininterrumpida, que puedan seguir, ¿no es cierto?, una generación tras otra, alabando y sirviendo a Dios. Y el propósito principal que debemos transmitir a la siguiente generación es esta, que es conocer a Jehová. Si pudiera poner un cartel acá gigante, ¿no es cierto?, con pancartas, pondría la prioridad número 1, que los padres deben enseñar a los hijos, es conocer a Dios. Esto es lo que realmente tenemos que hacer. Ese es nuestro objetivo. Dice ahí el versículo 6, lo leemos de vuelta: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuentes a sus hijos. ¿A fin de qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Vuelve a levantarse ese monumento, ¿no es cierto?, este memorial, aquellas 12 piedras en medio del Jordán, aquellas piedras levantadas en Gilgal, eran para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová
vuestro Dios todos los días. Spurgeon decía estas palabras pensando, ¿no es cierto?, en el versículo 7 del Salmo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Él decía, la mejor educación es la educación en las mejores cosas. La mejor educación es la educación en las mejores cosas. Es muy posible que su hijo reciba una buena educación en un colegio privado, tenga inglés, ahí francés, y aprenda cosas muy importantes, ¿no es cierto?, en la universidad, lo que va a ser su título, ¿no es cierto?, y su experiencia y su profesión. Y pueden ser cosas muy importantes y necesarias, pero no necesariamente esas son las mejores cosas. Lo mejor que usted puede enseñar a su hijo es a temer a Jehová, es conocer a Jehová. ¿Quién es Dios? Sus obras, sus portentos, su gracia, su misericordia, su juicio, su ira, su castigo, la cruz debe primar nuestra enseñanza a nuestros hijos. Sé que este mes ha sido el mes de la familia y Pablo ha dado un maravilloso sermón acerca de los padres y los hijos y los deberes de ellos. Y este sermón más o menos es algo parecido, pero con distintas palabras. Yo les invito a que ustedes puedan escuchar el sermón que predicó nuestro hermano, que realmente es muy bueno y es muy importante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por la siguiente generación? Y yo le quiero compartir a usted, yo le cuento un poco cómo yo generalmente preparo un mensaje, yo busco toda la información que puedo, y hago un resumen, y trato de resumir y pongo lo más interesante, lo más importante, lo que más puede destacarse, ¿no es cierto? Y encontré, ¿no es cierto?, buscando en internet, ¿no es cierto?, una guía. Usted si necesita ayuda para criar a sus hijos, la puede encontrar, ¿no es cierto?, solamente poniendo Google nada más. Y dice ahí, guía para la niñez temprana. Guía para la niñez temprana. Tenemos el desafío de criar a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 años. 20 años tenemos. Y en esos 20 años hay diferentes etapas. Bueno, la niñez temprana, los más chiquititos. ¿Qué le podemos enseñar a esos niños? Bueno, enséñenle reverencia. Que Dios es fuerte. Que Él puede hacer cualquier cosa. Que Dios siempre cumple sus promesas. Que Dios nos da reglas para obedecer. Si nuestros padres no ven lo que estamos haciendo, Dios sí lo ve. Y Dios nos disciplina porque Él nos ama. Enseñen a sus niños pequeños, ¿no es cierto?, ¿quién es Dios? La reverencia. Usted no va a hablar con sus niños, no sé, que vamos al libro de Apocalipsis y vamos a estudiar las 7 trompetas del Apocalipsis. No va a hablar de eso con sus niños pequeños. Enseñen a reverencia. Estamos en la casa de Dios, tenés que estar sentados. Estamos en la casa del Señor, estamos en el culto, tenés que hacer silencio. Presta atención a las canciones, están hablando de nuestro Dios. Nuestro Dios es fuerte. Y Él está atento a lo que vos estás haciendo, aunque yo no te veo. Y Él te puede llegar a disciplinar, porque Dios nos disciplina, porque Él nos ama. ¿No es cierto? Dios es majestuoso y Él es fuerte y Él es amoroso. Tenemos la imagen de Jesús, ¿no es cierto?, de la escuela dominical, ¿no es cierto?, un Jesús que es bueno, ¿no? Y eso está bien, pero Él es digno de temer, ¿no es cierto? Nuestro Dios es fuego consumidor, ellos deben aprender. La reverencia. Guía para principios de primaria, enseñen el temor de Dios. ¿Quién es Dios? ¿No es cierto? Él es un ogro que va a golpearnos cuando le desobedecemos. Es un observador pasivo que tolera todo. Dios es lo que nosotros queremos que Dios sea. O Él es el creador justo, poderoso y amoroso que se encuentra en la Biblia. Enséñele qué es la verdad. Si usted no tiene éxito, ¿no es cierto?, en enseñarle la verdad a tiempo, ellos van a tener serios desafíos. Usted puede decirle a su hijo pequeño que empiece la primaria, 6, 8, 10 años, siempre podemos confiar en lo que Dios dice. La palabra de Dios es siempre lo correcto. Obedece la Biblia y nunca te vas a arrepentir. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es el hombre? Nuestra cultura es humanista. Siempre va a considerar que el hombre es bueno. Sus niños no van a apreciar la necesidad de un Salvador hasta que se vean a sí mismos como pecadores. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Jesús? Es el único camino a Dios. Cuando ellos se sienten ahí en la clase, en el salón, con hindúes, budistas, musulmanes y ateos, ¿van a mantener su fe en Jesús? ¿Van a resistir esa presión? Sus niños necesitan conocer quién es Jesús realmente. Finalizando la primaria, enséñenle el Evangelio. Esto es válido para todas las etapas. El Evangelio es lo que debemos enseñar continuamente, ¿no es cierto? Que somos pecadores, que merecemos el juicio y que Dios envió un Salvador. Si sus niños no ponen la fe en Cristo para el tiempo de la adolescencia,
la probabilidad de que un día lo hagan empieza a disminuir. Si ellos cuando llegan adolescentes no ponen su fe en Cristo, ya empieza a disminuir las posibilidades de que lo hagan. Asegúrese que sus hijos entiendan el Evangelio. Ellos pueden negar el Evangelio, ¿eh? Él puede decirte, yo entiendo, yo sé que soy pecador y que me voy al infierno. Y sé que Dios envió a Jesús a morir en la cruz, pero yo no lo quiero. Está perfecto. Él tomó una decisión, pero él entendió el Evangelio. Debemos dejar que Dios siga trabajando y obrando en ellos, ¿no es cierto? Y algún día, ¿no es cierto?, orando, ¿no?, el Señor va a hablar y los va a guiar al arrepentimiento. Pero ellos deben saber qué es el Evangelio, ¿no es cierto? En la secundaria se va a poner más difícil. Si usted perdió tiempo acá en estas primeras etapas, va a ser más difícil cuando él entre a la secundaria. Porque van a empezar a haber preguntas más difíciles. Y ahí van a necesitar hacer un discipulado. Porque ellos van a encontrarse con preguntas: ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Cómo un Dios de amor puede enviar a alguien al infierno? ¿Alguien que nunca escuchó el Evangelio igualmente va al infierno? ¿Usted cómo va a responder eso? Va a encontrar afirmaciones tales como: la ciencia lo logró, la ciencia ha desmentido a Dios, todo lo que Dios es una mentira, la ciencia ya lo ha comprobado, la Biblia está llena de contradicciones, el cristianismo es una imitación de religiones paganas, y así muchas cosas que el diablo pone en la mente de los incrédulos, ¿no es cierto?, y que va a ser un desafío para nuestros hijos poder saltar esas preguntas difíciles y guiarlos para que ellos puedan ser sólidos y firmes en la fe. Usted no puede pretender lograr esto, ¿no es cierto?, ayudar a su hijo, discipular a su hijo, evangelizar a su hijo, ¿no es cierto?, simplemente viniendo el domingo a la iglesia y prestando más atención, ¿no?, tomando nota, a ver qué dijo el pastor, ya tengo con esto, ya le voy a decir a mí. No, eso no alcanza. Usted tiene que investigar, usted tiene que sacrificar su tiempo, usted necesita sacrificar el ocio. Hay herramientas, ¿no es cierto?, en internet, usted puede buscar, ¿no es cierto?, googlear cómo puedo criar a mi hijo. Hay apuntes, hay archivos, hay PDF, pero hay que tener la voluntad de estudiar, ¿no es cierto?, y sacrificarme. Tengan en cuenta que el alma de su hijo es la que está en juego. Esto no es simplemente una cuestión de culto, de iglesia o de religión. Su alma está en juego. El diablo está muy interesado en su alma y el mundo también. Y son los padres los que tienen que trabajar en los hijos para que ellos puedan ser firmes y conocer el Evangelio y ser sólidos. Yo he dicho, ¿no?, y avisé, ¿no?, me han criticado porque tengo mucha información en mis sermones, en las posibilidades que tengo de compartir, pero qué importante que es tener la información. 2 estudios realizados por el grupo Barna y USA Today revelaron que casi el 75% de los jóvenes cristianos se van a alejar de la fe y abandonar la iglesia después de la secundaria. Cuando ya termina la secundaria, el 75%, ¿cuántos jóvenes hay acá? ¿Cuántos van a quedar después de la secundaria? El 75% en esta encuesta, ¿no es cierto?, se va a ir y va a abandonar todo y se va a olvidar de todo. Si la religión es muy buena para mi papá, él me gustaba cómo cantaba mi papá en el coro, que dirigía, y tocaba el piano, pero eso es para él, para mí no, yo quiero otra cosa. El factor clave para evitar que los jóvenes se aparten de la fe es la influencia de sus padres. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Otro estudio, ¿no es cierto?, en particular encontró que cuando ambos padres se mantienen activos en la iglesia, el 93% de sus hijos van a ser fieles, van a permanecer fieles. Y en los casos en que ninguno de los padres se mostraba activo, ni la madre ni el padre, ese porcentaje desciende a un 6%. Los padres que están activos en la iglesia y sirviendo a sus hijos, hay un 93% de posibilidades que ellos, después de la secundaria, continúen firmes en la fe. Si para usted no es importante el culto y a su esposa tampoco, para sus hijos tampoco lo va a hacer. Y ellos se van a perder. El alma de su hijo es la que está en juego, ¿no es cierto? Y en estos estudios, ¿no es cierto?, que se hicieron, ellos buscaban entender qué pasó, qué sucedió con esos chicos que se alejaron de la iglesia, qué hicieron sus padres o qué no hicieron, qué hace que sus hijos tengan una fe fuerte cuando crezcan y no la abandonen.
Esta es la pregunta, ¿no es cierto?, en este estudio, Lifeway Research, encuestó a 2.000 padres creyentes. Eran protestantes y ellos asistían al menos una vez a la iglesia, al mes. Difícil, ¿no es cierto?, que haya buenos resultados. Pero sus hijos eran en el final de la etapa, de 18 a 30 años. Repito, 2.000 padres protestantes iban a la iglesia una vez al mes y tenían hijos adultos de 18 a 30 años. Escuche la estadística. De los 3.400 hijos adultos, el 85% fueron identificados por sus padres como cristianos. Buenísimo, bárbaro. Sus padres dijeron que sus hijos eran cristianos. Pero cuando ellos empezaron a indagar un poquito más y preguntar acerca de las prácticas que ellos tenían, solamente el 3% tenía prácticas que realmente lo definían como un creyente. ¿Qué prácticas? Del bautismo, asistir a la cena del Señor, leer la Biblia diariamente, estar en los sermones, participar del culto. Solamente el 3% nada más de ellos. Y entonces en ese estudio ellos aprovecharon y empezaron a preguntarle qué hicieron ellos y qué factores trabajaron en ellos que le hicieron que ellos, en aquellos pocos, ¿no es cierto?, que permanecieron firmes, lograron desarrollar una fe duradera, una fe firme y no abandonaron la fe. Hay cuatro cosas que ellos encontraron ahí, ¿no? 4 cosas. En primer lugar, ellos se dieron cuenta de un factor que pasaba desapercibido entre los padres. Algo que usted y yo tampoco me di cuenta. Pero ¿sabe qué es lo que fortalece la fe de su hijo? En cuarto lugar, ¿no?, en orden de menor a mayor importancia, la música que escucha. ¿Usted sabe la música que escucha su hijo? Yo tengo mi hija que está todo el día con los auriculares. ¿Y sabe qué? ¡Qué trucazo!, ¿no? ¿Cómo me vine a desayunar esto? Para mí fue una cachetada esto, hermano. Yo no tengo ni idea de qué música está escuchando ella. Para mí quizás no era importante, no le da importancia. La música que ellos escuchan, ¿no es cierto?, va a determinar si su fe va a ser firme o no va a ser firme el día que se vaya de la escuela secundaria. Él va a decidir. Cuando nosotros cantamos juntos, cuando alabamos a Dios, ¿no es cierto?, en casa o por nuestra cuenta o en las reuniones, cantamos esos himnos, ¿no es cierto?, de victoria, cantamos del Salvador, cantamos de su gloria, de la cruz. Estas canciones fortalecen y embellecen nuestra fe, nos animan. Tenemos que estar firmes y el Señor y el Espíritu usa eso para fortalecer nuestra fe. Tercer lugar, el tema de los espacios de servicio en la iglesia influía en estos niños. Aquellos niños que se les daba la posibilidad de servir en algo en la iglesia, eso fortalecía su fe. Ellos sentían que simplemente no eran consumidores de la iglesia, sino que se sentían contribuyentes a la edificación en el pueblo de Dios. Yo no estoy como un espectador, yo estoy sirviendo. ¿Y qué puede hacer un niño? Yo pensé, por ejemplo, puede ser fantástico lo que a veces sucede los sábados, que vienen las familias, ¿no?, con los niños a entrar a la iglesia. O cuando a los padres les toca, por ejemplo, juntar las copitas, ¿no es cierto?, que sus hijos estén ahí limpiando, ¿no?, ayudando, colaborando, incluyéndose, metiéndose en eso. Eso es fabuloso. Ordenar después de la reunión, ordenar en la escuela dominical, acomodar los bancos, juntar las cosas. Eso los hace a ellos ser parte del servicio, ¿no es cierto?, y eso fortalece su fe. La música que escucha fortalece su fe. El servicio en la iglesia fortalece su fe. Si su hijo, en segundo lugar, aprendió a orar de forma temprana, en forma privada y pública, también eso va a hacer que tenga más posibilidades de tener una fe sólida. La pregunta es, ¿qué música está escuchando su hijo? ¿Qué escucha? ¿Qué está escuchando con sus auriculares ahí? ¿Está sirviendo? ¿Está colaborando en la iglesia? ¿Está haciendo algo? ¿Le está enseñando eso? ¿Él ora de forma privada? ¿O tiene vergüenza de orar en forma pública? ¿Ora o no ora? ¿Aprendió a orar? ¿Le enseñamos a orar a nuestros hijos? Pensamos que tienen que venir a la iglesia y el pastor les va a enseñar, o los maestros de la escuela dominical. No, los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo tienen que orar y cómo tienen que dirigirse a Dios. Y finalmente el factor más importante, ¿no es cierto? Y va a ponerse el monumento ahí de vuelta, ¿eh? De vuelta se levantan esas 12 piedras. ¿Cuál es el factor más importante, por sobre todos los demás, que influye en ese niño para que su fe sea fuerte, muy por encima de todo lo otro? Es que los padres le enseñan a leer
a sus hijos regularmente las Escrituras? ¿Usted le está enseñando a su hijo, a su niño, a leer regularmente las Escrituras? Si usted lo hace, usted está fortaleciendo la fe de su hijo. Y ese niño, cuando fuere viejo, no se va a apartar del Señor. Yo me admiro de ver padres que tienen tantos hijos, ¿no es cierto? No quiero decir nombres, pero todos sus hijos en la fe, eso es fabuloso, es maravilloso. Yo tengo una ahí y estoy luchando, ¿no es cierto? Pobrecita está atrás. Pero ruego al Señor que el Señor lo vea en su corazón. ¿Qué va a fortalecer la fe de su hijo? Que usted le enseñe a leer la Biblia todos los días. Tómelo, puede ser en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, en algún rincón durante el día. Siéntese con él y lea la Biblia juntos, eso va a fortalecer su fe. Y él después va a tomar ese hábito, ¿no es cierto? De buscar a Dios por su cuenta. Somos ultra protectores. Le duele la cabeza, pues enseguida estamos comprándole una pastilla. ¿Tiene dolor de estómago? La llevamos al médico corriendo. No, déjele que sufra un poquito. Que no busque a papá solamente. Ella puede buscar a Dios. Él puede también buscar a Dios y decir, Señor, ayúdame. Señor, tengo este problema. Y el Señor les va a ayudar, les va a contestar. Si volvemos nuevamente al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Yo les pido que vayan buscando el libro de Jueces. Capítulo 2. Volvemos al pueblo de Israel. Vamos a ver que aquella generación no cumplió un buen trabajo. La primera generación no cumplió un buen trabajo al alcanzar la segunda generación. Dice ahí Jueces 2, 8 y 10. Dice, pero murió Josué, hijo de un siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y después se levantó, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ellos no cumplieron su objetivo de enseñarles que la mano de Jehová es poderosa, debían conocer a Dios, ¿no es cierto? Y que Él es digno de temer durante todo el día. Ellos fallaron. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero si leemos, por ejemplo, el Jueces 17, yo les cuento rápido la historia, ¿no? Jueces 17 y 18, el capítulo. Ahí se cuenta la historia de un hombre, ¿no es cierto?, llamado Micaías, que se hizo una estatua de fundición y después trajo un levita que lo tomó por sacerdote a sueldo, ¿no? Finalmente después la tribu de Dan se roba esa estatua y se lleva a ese sacerdote, ¿no es cierto? Y ese hombre, ese sacerdote, ese levita, sirvió como sacerdote, ¿no es cierto?, en la tribu de Dan hasta el cautiverio. Eso era completamente distinto a lo que Dios había diseñado. Ellos se hicieron un Dios de su imagen, ¿no es cierto? Y usaron un levita pensando que ahí Dios los iba a bendecir. Si usted lee Jueces 18:30, no lo vamos a buscar por amor al tiempo. Fíjese quién es ese levita. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, ¿no es cierto? Y los hijos de Dan levantaron esa imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio. ¿Usted se está dando cuenta de lo que estamos leyendo? Ese sacerdote, ese falso sacerdote, ¿quién era? El nieto de Moisés. Ni siquiera el nieto de Moisés se salvó de la apostasía. ¿Qué esperanza puede haber para nosotros? Si el gran siervo de Jehová, Moisés, con todos sus milagros, portentos, pudo conservar a la siguiente generación, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Déjenme darle un poquito de esperanza y lo voy a leer rápido, espero que puedan prestar atención. Hace varios años, una escuela agrícola en el estado de Iowa, en Estados Unidos, realizó un estudio. Informó que para producir 2.500 kilos de maíz en un área de 4.000 metros cuadrados de tierra, se requerían 2 millones de litros de agua, 2.700 litros de oxígeno, 2.200 litros de carbono, 72 litros de nitrógeno, 57 litros de potasio, 34 litros de azufre y varias cosas más, ¿no es cierto?, para producir, ¿no es cierto?, 2.500 kilos de maíz. Además de estos ingredientes, se requiere el balance necesario de lluvia y sol y en los momentos adecuados, aunque también se necesitan muchas horas de trabajo de parte de los agricultores.
Se estimó que todo ese trabajo, todos esos detalles, todas esas cosas, solamente corresponde al 5% de lo que podía atribuirse a esfuerzos humanos. El hombre hacía todo su esfuerzo, ¿no es cierto? Y solamente era el 5%. Y que no se malinterprete, ¿no? Ese agricultor tenía que invertir el 100% de su tiempo en ese 5%. ¿De qué manera? Arando, plantando, fertilizando y protegiendo el cultivo. Porque de otra manera no iba a poder cosechar maíz. Y sin embargo, incluso después de haber hecho todo eso, ¿no es cierto? Mucho depende solamente de lo que Dios puede hacer. Y esto es una gran ilustración, ¿no es cierto? Y nos da esperanza a nosotros de lo que implica alcanzar la siguiente generación. Usted va a invertir su 100% en ese 5% que contribuye. Usted ara, siembra la semilla del Evangelio, la riega con el tiempo y la protege con la verdad. Oramos por nuestros hijos, damos el 100% de nuestro 5% de contribución y finalmente comprendemos que es Jehová el que construye el hogar. El Señor es el que da el crecimiento y el fruto espiritual es la obra del Espíritu Santo. Y le confiamos a Él todos nuestros esfuerzos. Fallamos, mucho fallamos. Y el Señor es bueno y misericordioso y puede hacer una obra. A pesar de nosotros puede hacer una obra en nuestros hijos. Nuestra prioridad es demostrar, ejemplificar, enseñar, dirigir, señalar, alentar y orar por nuestros hijos. Y nos comprometemos para que nosotros seamos, ¿no es cierto?, padres piadosos, que les comuniquen a sus hijos estas prioridades, orando, ¿no es cierto?, y rogando al Señor por la siguiente generación, que ellos puedan comprender, ¿no es cierto?, y recibir la prioridad número 1. Yo les puse la bandera acá, ¿no es cierto?, conocer a Jehová, el monumento, ¿no es cierto?, conocer a Jehová, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, ¿qué sería de la obra, Señor, en la tierra sin tu presencia, sin tu Espíritu, Señor? Hemos sido tan negligentes, Señor, deberíamos llorar, Señor, arrepentidos, derramar nuestras lágrimas, arrodillarnos, pedir perdón, Señor, como cantamos. Cuán negligentes somos, Señor. No se trata de nosotros, Señor, de estar en un lugar público o de servir a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, la obra es tuya. Tú puedes hacer la obra en sus corazones. Tú puedes trabajar en ellos para que ellos puedan conocerte y servirte. Y que saliendo, Señor, de la secundaria, pasando la brecha de esos 20 años, ellos puedan permanecer fieles y firmes en la fe. Pedimos la obra de tu Espíritu, Señor. Obra en nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.